La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy vamos a hablar de un tema, pero muy importante, la violencia, pero violencia visible e invisible en la infancia. Con nuestra invitada, la doctora Aurora Bajen, ella es psicóloga y psicoanalista. Y para tener un poquito más de datos, antes de ya hablar con nuestra invitada, vamos a ver esta placa, por favor, que nos explica lo siguiente. En este siglo XXI existen diferentes tipos de violencia y agresiones que sufren los niños. El hambre y la desnutrición, la falta de educación, seguridad, salud, violencia en la familia, entre otras, forman parte de las violencias visibles contra los que mucha gente lucha. Pero existen otro tipo de violencias y agresiones imperceptibles que también son nocivas, como la desnutrición intelectual a la que están exponiendo los chicos hoy en día. Súper interesante, desnutrición intelectual. Vamos a hablar de ese tema también hoy en el programa con nuestra invitada. Al inicio del programa que hacemos, agradecemos. Muchísimas gracias a estas marcas y empresas que me están acompañando desde hace mucho tiempo. Gracias a ellas puedo estar aquí así presentable para vos. Gracias también, evidentemente, a Dios. Hacemos nuestro ejercicio de la gratitud. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Siempre hay algo por lo cual agradecer y es de bien nacidos ser agradecidos. El agradecimiento es el primer paso a la felicidad y de esta manera, agradeciendo y sintiéndonos felices, comenzamos a hacer este programa. Sean todos bienvenidos. A un pequeño corte, recibo a nuestra invitada, voy a saludar a nuestra invitada que ya está ahí, enseguidita volvemos. Hoy hablamos de violencias visibles e invisibles en la infancia. Bueno, yo ya estoy hablando con Aurora Bajen, ella es psicóloga, psicoanalista, amiga de la casa, está con nosotros. ¿Cómo te va? Bienvenida al programa. Hola Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer para mí estar en este programa. Un gusto tenerte acá, porque nos explicas tan bien todo y llevas a la práctica lo que es teoría, ¿verdad? Para mucha gente, evidentemente vos sos una profesional, tuviste que estudiar mucho, pero también tenés mucha práctica y entonces experiencia, y entonces esto a nosotros nos encanta porque no es un bla, bla, bla nada más acá, sino que vamos directo a cómo eso podemos ponerlo en nuestra vida, cómo podemos mejorar, sobre todo hablando, bueno, Padres al Día es nuestro programa hablando no solamente de la educación de los hijos, sino yo creo que es más de la educación de los padres, ¿verdad? De cómo ser el mejor ejemplar de padres con nuestros hijos a medida que van creciendo, porque uno va cambiando también. Así mismo. Los chicos crecen, los límites tienen que ir agrandándose, hay momentos que los castigos ya no pueden ser y ahí también queremos hablar de ese tema hoy, ¿verdad? El tema de la violencia. Exacto, muy interesante, muy interesante. Sobre todo, como decías, ¿verdad? La violencia invisible. Porque muchas veces nos cuidamos muchísimo de no castigar, de no lastimar al niño, pero está esa violencia invisible que los chicos ven y son los ejemplos que damos como padres, ¿verdad? Claro, o sea, no le pegamos porque sabemos que está mal. Bueno, eso por lo menos ya mucha gente tiene interiorizado, ¿verdad? Así es. A pesar de que todavía hay
hay lugares, hay personas que piensan que hay que pegarle a los niños para que aprendan, ¿verdad? Eso ya se demostró que no aprenden de esa manera, sino que tienen miedo. Pero ¿cuál es la violencia invisible? La violencia invisible en realidad es lo más grave, porque tiene que ver con la actitud del adulto delante de los niños. Y muchas veces no somos conscientes. Por ejemplo, las costumbres, las modalidades, como te decía, de repente uno con los niños tiene una actitud. Y unos pasitos más adelante comienza a hacer como si fuese que el adulto de por sí tiene otras características, ¿verdad? Y entonces las actitudes, ya sea de lo que bebemos, de lo que decimos, de lo que hacemos, todo esto los niños miran, ven, ¿verdad? Y después nosotros decimos, pero ¿dónde salió? ¿Cómo? ¿Verdad? Y es que no cuidamos ese aspecto. Claro, o sea, la educación del hijo no es solamente cuando uno le enseña algo, mirá, así tenés que lavarte las manos, los dientes o tal cosa, saludar, llegar, al salir, sino que la educación es todo, ellos miran, aunque nosotros no le digamos nada, pero actuamos de una manera que de esa manera le estamos educando. Le estamos educando de esa manera, ellos están viendo, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, que requiere que el adulto tenga esa conciencia. Y creo que este es el desafío más importante, porque no nos damos cuenta y hacemos o decimos, la música que escuchamos, todo esto influye, ¿verdad? Qué importante. Bueno, tenemos materiales preparados. Vamos a ir viendo los materiales y vamos a seguir charlando con nuestra invitada. Vamos con este primer material, por favor. Tipos de violencia. Las denominadas visibles son las que se ejercen en lo verbal y físico. Agresiones psicológicas, golpes, maltratos, humillaciones, privaciones de alimento, vestimenta, seguridad, educación, amor, escucha, etc. Las violencias invisibles se ejercen sobre los niños en forma indirecta, por ejemplo, a través del ejemplo de adultos que tienen conductas inapropiadas en el hogar, con uso de alcohol o drogas, o a través de los medios de comunicación y las redes sociales con todo el contenido sin censura y de acceso fácil, músicas de alto contenido erótico y obsceno, etc. Pero qué gusto que vamos a hablar este tema, Aurora, porque estamos inmersos en todo esto que decía el material, ¿verdad? Del tema de la música, de contenido obsceno. Así es. Y que de repente vos ves que chiquititos y chiquititas están bailando y son estos, no quiero discriminar estilos de música, ¿verdad? Pero, pero no sé, el reggaetón o qué sé yo, no sé cómo se llama. Hay músicas muy eróticas, muy sensuales. Sí, ya, que describen prácticamente una relación sexual. Así mismo. Y cantando, y los niños hacen eso y cantan. Y es como que los adultos no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, o es más, disfrutamos con eso, nos da risa, ¿verdad? Como si fuese que los niños están ahí para, ¿verdad? Para hacer una, como imitar y yo creo que tiene mucho que ver también la proyección del adulto en el niño. Pero incluso, Aurora, yo vi y que fue viral eso en un fin de año, en un colegio, en una escuela, que las chiquititas salían, ¿viste? Así famoso la velada final, que bailan paraguayo y qué sé yo, salían a bailar un reggaetón con los nenes y perreando y todo eso. Y después nos quejamos de los problemas actuales que estamos teniendo, ¿verdad? La erotización masiva, las niñas embarazadas que en vez de estar jugando con sus muñecas ya están con hijos, ¿verdad? Eso es terrible y tiene mucho que ver el modo en que estamos actuando. Bueno, y esto acá, como decía el material, decía, en el hogar, conductas inapropiadas en el hogar, no sé, de repente hacen un asado y terminan todos borrachos. Exacto. Y los chicos ven eso. Y evidentemente una persona en estado etílico
sea muy etílico o medio, no importa, el alcohol pues desinhibe. Entonces la gente habla en voz más alta, claro, grita, dice cosas, actúa de otra manera y eso el niño no puede, el adulto puede entender que es porque está bajo el efecto del alcohol, pero eso es una violencia para los niños. Es una violencia, esas son las violencias invisibles, ¿verdad? Porque los niños después tienen vergüenza, ¿verdad?, de lo que están haciendo los padres. Y eso es penoso porque les produce una baja en su autoestima y tiene un resultado, ¿verdad? Como que hacen síntomas, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces, como decías, la borrachera puede dar por alegría, por tristeza, por enojo, ¿verdad? Pero ya no es algo normal. Y eso los chicos perciben. Y el adulto es el que no se da cuenta, porque el papá amoroso o serio, o como sea el papá y la mamá, o los tíos que están ahí todos normales, y de repente, porque eso pasa, vos de 2 horas, de 1 o 2 horas, la gente que no tiene un límite se puede emborrachar, y el actuar del borrachín es absolutamente diferente a cuando una persona está sobria. Claro, totalmente diferente, y hace cosas que después no sabe cómo explicar, pero ya ven los niños eso, ¿verdad? Ya están viendo, y cómo se borra eso de la mente. Sí. Porque todo eso están aprendiendo, esos son los ejemplos, esa es la actitud de un adulto, el ejemplo que le está dando al hijo, que el día de mañana seguramente que va a actuar de esta manera otra vez, ya sea cuando esté muy contento o lo que sea, va a caer a este extremo, ¿verdad? Porque el tema no es el problema, el alcohol, no es el drama ni la música tampoco, sino que qué hacemos con eso es el problema, ¿verdad? No, y el tener, o sea, el problema es que ahí uno no se da cuenta que están los niños, o sea, los perdés de vista. Así mismo, se vuelven invisibles para nosotros, ¿verdad? Y esa es la violencia invisible que estamos hablando. Y que proyectamos muchas veces en los niños, cuando le vestimos a un chiquitito, a un niñito, como un adulto, le pedimos que haga cosas de grande, o a las nenas, así como decías vos, ¿verdad? Y es un poco una proyección del adulto en ese niño y que no está bien, porque cada niño tiene su proceso y tiene su etapa que tiene que ir viviendo, y los adultos tenemos que respetar eso, ¿verdad? Bueno, y qué importante, vuelvo a reiterar, hablar de esto, porque son cosas que uno sin darse cuenta hace. No es porque uno sea mal padre, mala madre. No, padres que se súper interesan en sus hijos, que están atentos, que van a las reuniones de colegio, que ven cómo les va en los estudios, que se preocupan de la alimentación, de las horas de sueño, pero de repente se puede escapar un detalle tan importante como esto, que uno piensa, no entiende, son chicos, y los chicos entienden todo. Entienden todo, inclusive las peleas entre adultos, ¿verdad? Entre los padres. No, eso sí. ¿Verdad? Y que muchas veces los niños miran y les produce una tristeza tremenda, porque siempre decimos que los niños les quieren a los dos, ¿verdad? Sí. Y entonces es una violencia que ellos perciban. Y ahora vamos a hablar de otra violencia que también y nos atañe a nosotros, los medios de comunicación, los que trabajamos en medios de comunicación, los responsables de qué es lo que se pone al aire, y es la violencia en la televisión. Vamos a ver, por favor. Violencia en la televisión. Varios estudios confirman que los niños y adolescentes expuestos a programación violenta tienden a responder ante la frustración y enojos en forma violenta, alterada y gritando como primer recurso, en lugar de conversar o llorar si algo los hizo sentir mal. Al reaccionar violentamente reciben nuevamente retos, formando un círculo vicioso. Si el niño tiene problemas conductuales, es prioridad controlar los programas que consume, con quién se está identificando, la conducta de quien quiere reproducir o si tiene acceso a canales prohibidos en la televisión, celular o computadora. Así, ¿verdad? Ese es el tema. Tenemos que estar atentos cuando hay un cambio en la conducta del niño.
Porque como decíamos, podemos nosotros como padres cuidar todos los aspectos y de repente se nos escapa esta dimensión que tiene que ver con las redes, con los medios, ¿verdad? Y no sé por qué razón, una cuestión así que no podemos entender es que los niños son muchísimo más inteligentes que nosotros los adultos con este tema, ¿verdad? Ellos en un ratito te entran, investigan, porque están luego pues en la edad de investigar, ¿entendés? Entonces fácilmente acceden a canales o a programas que no son adecuados para ellos, ¿verdad? Entonces ahí ven cosas que probablemente les puede llegar a producir un cambio de conducta, tanto en el ámbito de la violencia o en el ámbito de la sexualidad, cosas que no pueden todavía ver, ¿verdad? Sí, y ahora es mayor el desafío para los padres. Porque, bueno, cuando mis hijos eran chicos, por ejemplo, era televisión. Entonces vos sabías que eso era. No había el tema de internet y de todo lo que hay ahora con las redes sociales y con todo, que acceden a un clic, están de cualquier... o sea, ponen una palabra y ya googlean y ahí ya aparece en YouTube todo lo que quieren, lo que significa eso, ¿verdad? Así mismo, YouTube, Netflix, ¿verdad? ¿Cuántos padres de repente no ven con sus hijos algunas series que son violentísimas, ¿verdad? Y no se dan cuenta que están haciéndole un daño a ese niño, ¿verdad? Así mismo. No es, Así mismo, y muchas veces uno se deja llevar por el título. Yo hace poco vi una serie en Netflix, que mis sobrinas grandes son, ¿verdad? Pero que eran de unas chicas en el colegio. Yo pensé que iba a ser una serie así toda... Era una serie terrorífica, con miles de cosas que pasaban ahí. Era... de verdad, no, era para jovencitas. Para compartir. ¿Verdad? Y uno ve, hay 4 chicas divinas en el colegio y las aventuras y lo que pasa en el colegio. Todo lo que pasa en el colegio, Dios mío, era... Yo que soy grande, me quedé así. Terrible. O sea, sí, tenemos que cuidar todo eso. Tenemos que cuidar. ¿Cómo cuidar? Me vas a decir después, porque es muy fácil decir hay que cuidar, pero ¿cómo cuidamos? ¿Cómo hacer? A la vuelta del corte, nuestra invitada nos va a contar eso. Seguimos charlando con Aurora Bajen, ella es psicóloga, psicoanalista, en nuestro tema violencias visibles e invisibles en la infancia. Y hablábamos de la violencia en la televisión y en redes sociales y en todo esto. Y bueno, ¿qué solución nos das? O sea, ¿cómo podemos controlar eso, siendo que la mayoría de los padres trabajan fuera de la casa? Los chicos, bueno, o están en la casa o van a la escuela, al colegio, pero hay mucho tiempo en que no están los padres con ellos para controlar. ¿Qué se puede hacer? Ese es un problema. Y yo creo que somos hijos de nuestras generaciones. Yo digo que no sabemos qué efecto va a producir en nuestros hijos el día de mañana todo esto. Porque si bien es cierto, tiene una doble faceta esta cuestión de las redes. Por un lado, puede ser muy positivo, porque si nosotros sabemos usar, podemos lograr con eso un salto cuántico con respecto a nuestra evolución, crecimiento afectivo, emocional, intelectual, ¿verdad? Pero el tema es, como decís vos, ¿qué hacemos? Pero ahí te hago una preguntita yo a vos, te devuelvo la pregunta. A ver. Me decías que tu hijo está en la cuestión de la seguridad de las redes, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las cosas que tendríamos que los padres estar un poco atentos, ¿verdad? Con respecto a cómo hacer eso. Claro. Porque existen formas. Existen formas. O sea, el tema de televisión, bueno... de alguna manera decir estos canales o estos... Bloquear. Bloquear. Pero lo mismo, en canales normales de repente a cualquier hora pasan unas películas, así unas novelas que de repente vos decís, bueno, y es un horario normal de siesta o de tarde y que pueden estar los chicos. El tema de las redes sociales y el tema de la computadora, la PC o laptop o lo que sea, sí. Los papás, sobre todo los hijos más chiquititos, porque es cuanto más tiernos son, más efecto nocivo tiene todo esto, ¿verdad? Sí, totalmente.
pueden acercarse. Hay gente experta en seguridad informática y que tienen, además en esto es algo, control parental se llama, y entonces de esa manera ya cualquier palabra relacionada con, suponete, sexo o relacionada con violencia, droga, lo que sea, se pone. Entonces esa computadora no puede abrir nada que tenga que ver con eso, ¿verdad? Es un programa que se hace, pero que es interesante porque cuando uno tiene hijos chicos, sobre todo, porque no podés estar ahí controlando todo. Claro, es importantísimo. Y la curiosidad, uno tiene el niño tiene que investigar, y cuando son un poquito más grandes, tipo 10 años, 9 años, ya se manejan todo y quieren investigar. Así mismo. Y yo creo que también el límite, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Porque de repente no nos podemos volver tan paranoicas tampoco. Sí. Porque hay cosas que sí o sí ya se filtró, y hay cosas que en esta época ya los chicos manejan, tienen una conciencia, ¿verdad? Y siempre es muy importante tener en cuenta que cuando un niño pregunta algo, lo que un adulto tiene que hacer es repreguntarle, a ver si hasta dónde sabe. No adelantarnos a responder, por ejemplo, una pregunta que ellos hacen, porque... ¿Cómo, por ejemplo? A ver, eso me reinteresa. Sí, porque... Preguntan qué pueden preguntar. Exacto. Y cómo le repreguntamos. Claro, por ejemplo, ¿cómo nace un bebé, por ejemplo? Lo más elemental y simple, ¿verdad? Entonces, ¿y vos qué sabés? Preguntarle un poco y ahí a ver qué dice, hasta dónde va. Porque hasta dónde va nomás es lo que podríamos aclararle, ¿verdad? No creer que los adultos le vamos a tener que dar toda la respuesta, cosas que todavía no pueden manejar y no tienen idea, ¿verdad? Sí. Y eso es con respecto a muchos temas. Primero, saber hasta dónde sabe, preguntar hasta dónde sabe. Y tener la atención, que ahora cada vez cuesta más, el tema del tiempo, y de ese tiempo tener atención al hijo, porque antes se hablaba de calidad de tiempo. Yo no creo eso. Yo creo que se necesita calidad, pero se necesita cantidad también, ¿verdad? Pero bueno, es lo que pienso. Pero esa calidad de tiempo cada vez es más difícil porque estamos súper conectados. Llegamos a la casa, están nuestros hijos chicos, cómo les fue, qué sé yo, pero estamos con el teléfono, el no sé qué, y ahí con un ojito mira, y eso no pasa a todos. Esa es una violencia, esa sí que es una violencia. Y eso es, no te estoy escuchando, ¿verdad? Así mismo. Me decía mi nieto cuando era muy chiquitito, ¿verdad? Estaba supuestamente con un juguete de una computadora, ¿verdad? Y me dice, ¿me esperás unos minutos? Voy a terminar mi trabajo y después te atiendo, ¿sí? Mirá vos. Y yo le dije a mi hija, bueno, por lo visto que por lo menos hiciste bien, ¿entendés? Claro. Por lo menos tener la gentileza de decirle, bueno, me esperás un segundito, termino y luego estoy contigo. ¿Cómo ellos, los niños repiten, se les descubre, ¿verdad? Los padres de la forma en que hablan los chicos, ¿verdad? Así porque mismo. ellos juegan y juegan. Bueno, y tenemos un material que habla del tema de la solución para el tema de televisión. Vamos a ver si se puede hacer esta solución. A ver. Una solución: eliminar la televisión de la casa, o al menos tener una sola. Con esto se debe compensar la soledad y sensación de vacío en la que se encontrarán los niños privados de los estímulos audiovisuales adictivos a los que están mal acostumbrados, y reestructurar sus rutinas. Tratar de que pasen más tiempo al aire libre y estimular la creatividad e imaginación. No, nada de eliminar la televisión. ¿Cómo me van a ver entonces? Y van a ver nuestros programas tan instructivos. No, pero de verdad pero la clave está allí, ¿verdad? Ver cómo reestructurar la rutina del chico, ¿verdad? Ese es el punto más importante. Claro. Porque yo siempre digo que el niño, para poder crecer sana y saludablemente, necesita de ciertos relacionamientos, de un espacio, todo eso. Pero aquel niño que está constantemente mirando televisión o que no tiene otro tipo de actividad es realmente penoso, ¿verdad? Es muy triste, porque terminan inclusive hablando como dibujitos animados. Hay muchos niños que tienen ya la voz de los dibujitos animados. Así mismo, hablan tal cual. No, y es importante eso del tema de la rutina, porque no sé, yo ya hablo por práctica, ¿verdad? Por experiencia, porque mis hijos son grandes
y ya pasé esa etapa, pero no sé, la rutina, uno puede trabajar, soy una persona que trabajó toda su vida, la rutina puede ser, no sé, leerles un cuento antes de dormir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí vos te conectás con tu hijo o inventarle un cuento. Exacto. Sí. Y es una manera, a mí me funcionó súper bien eso, porque es una manera creativa de estar con ellos en un momento ya de relax, de descanso, que ya tienen que dormir. Y incluso uno puede, y ellos iban creando también las historias y todo, y creamos personajes, y eso es algo, es un vínculo, que hoy que son grandes, hasta ahora se acuerdan, por ejemplo, de eso, de los cuentos, y te acordás tal cosa. O sea, es algo que uno deja en su hijo, y la infancia de los chicos pasa tan rápido, y es el tiempo que tenemos para dejar nuestra huella ahí. Yo creo que eso tienen que recordar los padres, ¿verdad? Porque nos pasa a nosotras, que yo de repente le miro a mi hija y bueno, ahora disfruto de mis nietos, sí, ¿verdad? Pero hay feliz de vos que tenés nietos, porque yo todavía nada. Bueno. Pero es realmente importante ese vínculo que vos estás hablando, porque es por lo menos ese tiempo de compartir, porque realmente existen dimensiones en un contacto real que hace falta para que el niño se sienta esa calidad, sienta ese vínculo real con la persona, ¿verdad? Y los cuentos son excelentes, ¿verdad? Y después, no sé, fin de semana salir a pasear, aunque sea a la esquina, pero ver, mira, este árbol y se cayeron las hojas porque es en otoño, y uno va contando cosas, y el chico va, nuestros hijos van creando esos recuerdos que van a tener después, ¿verdad? O llevarles al zoológico a ver algún animal, no sé, cosas que uno puede hacer que no necesariamente necesite viajar y gastar mucho dinero, ¿verdad? Es el tiempo de mamá y de papá con el niño. Con el niño, el contacto, ¿verdad? De un ser vivo. Lo del animal también, excelente. Una mascota, muchas veces le salva a un niño de estar tan solo, ¿verdad? Sí. Porque por lo menos se distrae con un perro, un gato, que es algo más real que estar prendido a la televisión, ¿verdad? Claro, porque la televisión es una gran niñera. Entonces, la mamá trabaja, el papá trabaja, hay alguien en la casa que les cuida, lo que sea, y entonces se prende la tele, están hipnotizados y se pueden quedar 8 y 10 horas mirando la tele. Y entonces, súper bien se porta el niño, pero esas 8 o 10 horas que estuvieron... ¿Cuál es el precio, verdad? Claro, pero fue bombardeados con publicidad, con violencia, con un montón de cosas que es la televisión la que les está educando. Así mismo, eso realmente es pernicioso. Deberíamos cuidar ese aspecto, porque como decís vos, nos vamos a trabajar y se queda el niño en la casa, y muchas veces la niñera no tiene la fuerza necesaria para que el niño la obedezca, por ejemplo. Y entonces hace lo que quiere, ¿verdad? Sí, y además también pueden ser personas muy buenas las que cuidan a nuestros hijos, pero normalmente no tienen la misma educación que uno, las mismas experiencias. Entonces es como que ellas van a transmitir lo que vivieron en sus casas, en sus familias, ¿verdad? Entonces eso es importante también de ver. No sé todavía si hay niñeras todavía en esta época. Me parece que todos ya van a la guardería, los chicos de bebés ya. Pero sí, es cierto, pero siempre están las niñeras y los choferes, ¿verdad? Sí. Que generalmente son las personas que cuando no están los padres... Que más contacto tienen. Exactamente, con quienes tienen más contacto. Y le mandamos un saludo grande a todas las niñeras, a los choferes, a toda la gente que ayuda en la crianza a los chicos, porque, bueno, los padres trabajan. Claro, pero necesitamos de ellos. Pero la responsabilidad es de los padres, es nuestra. De los padres, así mismo. Inclusive en elegir las personas adecuadas. Sí. ¿Verdad? Así es que... Sí. Es tan importante eso, porque hay gente tan buena, pero que siendo buena también pueden meter la pata. Ese es el problema. Porque no, por falta de conocimiento, o por decir, bueno, voy a ver esta película, es una película de terror, y está viendo con niños. Claro. Y después el niño se queda retraumado con algo que una persona adulta ve y sabe que es mentira. Claro. Ellos no saben dimensionar, ¿verdad? No saben que lo que están viendo allí es una ficción. Sí. ¿Verdad? Y es muy... El cerebro de un niño es como una esponja que absorbe absolutamente todo. No puede todavía discernir qué es verdad, qué no es, qué es ficción, qué es bueno, qué es malo. Va a ir de a poco, ¿verdad? De a poco.
pero absorbe todo. Entonces tenemos que controlar qué es lo que va a absorber. Así mismo. Como yo siempre le digo, bueno, con su analista de turno cuando grande va a tener que resolver algunas cosas, ¿verdad? Porque como decís vos, los que ellos ven de niño y no pueden entender, puede ser un hecho traumático, ¿verdad? Sí. Porque crea un vacío ahí, Sí. algo que no pueden entender. Claro, y lo que es también los cuentos de cuando se educaba antes, por lo menos de dormir ya porque va a venir no sé qué cosa, que el señor de la bolsa, que pora, que bla, 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 que todo hace para que duerman los niños. Y dormían todos aterrorizados. Exacto, con pesadillas. Algunas. Sí. Y eso también, estaba pensando que hoy día, por ejemplo, los cumpleaños infantiles, Sí. creo que en la época de nuestros hijos todavía no era así, pero hoy día, por ejemplo, un cumpleaños infantil es una música estridente, es una cosa tremenda. Y los niños terminan tan excitados que de noche no pueden dormir o tienen Sí. pesadillas, ¿verdad? Yo creo que esta también es una manera de violencia, pero ya a nivel social, ¿verdad? Claro. Yo creo que deberíamos respetar el proceso del niño, ¿verdad? Y no Sí. tanto barullo. Cierto. Es cierto. terrible los cumpleañitos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita, continuamos hablando de este tema de la violencia invisible que pueden sufrir nuestros hijos en la niñez. Hablando de este tema interesantísimo, violencia visible e invisible en la infancia. Y recordar y insistir, Aurora, en el tema de esos pequeños detalles que parecen tan sin importancia para la gente adulta. Sin embargo, cómo impacta en el cerebro y en el día a día de ese niño. ¿Qué sociedad estamos preparando? ¿Qué es lo que qué niños, qué adultos serán el día de mañana, verdad? Sí. Si no cuidamos estos detalles. Así mismo. Bueno, y hay otro detalle importantísimo. Muchas veces, porque trabajamos mucho, estamos poco tiempo en casa, es como que tenemos ese sentimiento de culpa. Ay, me hubiera gustado, quiero estar más con mi hijo, no puedo irme al colegio porque no me dan permiso para verle recitar o lo que sea, no me dan permiso en el trabajo. Entonces, tengo como un sentimiento de culpa que creo que todas las mamás, no sé si los papás, pero las mamás por lo menos tenemos. Y muchas veces uno quiere suplir esa ausencia con cosas materiales. Y este informe habla de justamente eso. A ver. Comprarles demasiadas cosas. El consumismo se aprende en la temprana infancia. El riesgo no está en el juguete mismo ni en la marca de ropa, sino en crear seres egocéntricos que piensan que todas sus necesidades deben ser satisfechas. Con este patrón consumista, operan con la lógica utilitaria y desechable no solo con los juguetes, sino que los afectos, los vínculos, las amistades y los valores también son desechables. Pueden negociarse y cuando dejan de producir la emoción inicial, se dejan de lado. Seres egocéntricos. Esto es terrible, porque son seres desconectados de la realidad. Como que creamos sujetos que el día de mañana creen que con lo material pueden comprar todo lo que quieren. Y hay mucho de eso Hay muchísimo, dando vuelta por el mundo. Muchísimo. Y yo siempre digo, nadie puede dormir en 2 casas a la vez, andar en 2 autos a la vez, comer 2 comidas a la vez, no se puede. Pero hay gente que no se contenta con nada y justamente crea este tipo de actitud de los padres, un sujeto que no se satisface nunca, un sujeto que está dependiendo totalmente de lo material, de lo que puede tener, ¿verdad? Y ese es un error muy grande, porque la verdadera satisfacción del ser humano pasa por otro lado, totalmente.
No, y esto también uno dice, ay, yo le quiero dar lo que yo no tuve. También. ¿Verdad? Eso es famoso. No Exacto. tuve porque, bueno, porque mi familia era muy humilde y ahora que yo puedo, quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. Y eso es material, ¿verdad? Exacto. Hablando de cosas materiales. Claro, yo creo que está muy bien darle una buena educación, una buena alimentación, dar todo lo mejor que uno puede al hijo, ¿verdad? Pero hay algo del orden, de lo emocional, de lo esencial y de los valores que no se compra y que no se vende tampoco. Claro. Y que yo creo que nosotros tenemos que cuidar ese aspecto, porque el día de mañana van a ser hijos responsables de sus padres también, o de sus abuelos, ¿verdad? Sí. Porque creamos un vínculo, nos conectamos con ellos, pero si constantemente le regalamos cosas, le compramos cosas y satisfacemos el deseo del niño con lo material nada más, hay un abismo, ¿verdad? O sea, eso también es una manera de violencia, ejercer violencia, el comprarle tantas cosas. Totalmente. Es atiborrarle al niño con cosas y no darle lo que verdaderamente como padres tenemos que darle. Y cuando el hijo dice, ay no, porque todos en el colegio, ese es famoso, ¿verdad? Todo el mundo tiene tal cosa, ¿verdad? O todos, yo soy la única persona, el único que no tiene esto. Y es una manera de presionar a los papás. Claro, pero están los padres como... Porque el mundo realmente es un mundo de lenguaje. Y el arte de la vida está en el arte del saber decir. Si desde chicos se les explica las cosas y se les habla bien, los niños entienden y van formando una personalidad, ¿verdad? Que también va a tramitar todo a través del lenguaje. Y la frustración es importantísimo, porque al nacer luego ya caemos de ese paraíso, porque ahí no necesitábamos ni comer, ni beber, ni nada. Y ya al nacer lloramos, luego nos dan la teta, ¿verdad? Luego nos frustramos, el biberón, luego como que constantemente es la frustración y... ¿Y por qué es importante la frustración? Porque viste que uno dice, frustración se entiende como algo malo, sin embargo es parte del crecimiento. Es parte ¿Podés explicarnos eso? ¿Cómo es el tema de la frustración que es importante? Es importantísimo porque un niño que no se le frustró va a ser un niño que constantemente pide, no se contenta con nada, exige, demandante, querellante, hincha, como se suele decir, ¿verdad? Y entonces los padres dicen, no sé qué hacer con este hijo, ¿verdad? Pero la tarea es desde el principio, desde el vamos. Claro, y un niño que tuvo todo, ¿viste? Así, quiero tal cosa y llora, y entonces porque llora se le trae, se le da. ¿Cómo es de adulto? Un egocéntrico, una persona egocéntrica que cree que puede comprar todo y que se frustra tremendamente porque... No hay peor cosa que una persona que tiene todo lo que quiere y aún así se siente insatisfecho. Y esa es la persona hay más... mucha gente, así es, sí. Hay mucha gente que dice, no sé por qué yo tengo todo, pero no soy feliz. Hay algo que le falta. Y uno mira y ve que tiene salud. Ahí, al tener salud ya tiene que estar feliz, ¿verdad? Pues el resto ya es salud, detalle. Exacto, sí. Salud, dinero y amor. Sí. Yo creo que esa... ahí ya estamos todos hechos, ¿verdad? Ahí estamos todos hechos, por supuesto. Sí, así es. Claro, pero sí, cierto es. Hay gente que teniendo todo eso todavía es como que no le llena. Así es. Si en otras épocas el problema pasaba ya en la época de Freud, cuando empezaron todas estas cuestiones, ¿verdad?, del psicoanálisis, empezaba por el problema de la neurosis, las histéricas, que los obsesivos, máximo los fóbicos, ¿verdad? Hoy día realmente el tema pasa por otro lado, por depresiones terribles, por ataques de fobias, de ataques ansiedad, de pánico, ¿verdad? Como tiene más que ver con esta cuestión real. De la soledad y ¿verdad? De sentirse así. Bueno, tenemos más materiales. Dale, vamos, porque nosotros hablamos y me olvidan los materiales. A ver. ¿Qué evidencia el patrón consumista? Evidencia una autoestima tan débil como dependiente de las cosas que desea obtener. El niño se siente más valioso y exitoso cuando tiene algo que socialmente está de moda.
pero el precio es seguir desconectado de sus virtudes y talentos. Muchas veces, lo que quiere el niño es hacerse ver, o la atención de los adultos, ser los chicos divertidos y llenos de amigos, con padres sonrientes como los de las publicidades, pero los padres les compran los juguetes para que jueguen un rato solos. Ahí está. Ese es el punto, ¿verdad? El término medio. Sí. El poder comprarle a los hijos los juguetes, pero también no perder la dimensión personal que solamente los padres le pueden dar a los hijos, ¿verdad? Y jugar con los Y hijos. jugar con los hijos. Ahí decía el material que quieren los juguetes, pero Exacto. quieren también los padres sonrientes Así al es. lado. Y no siempre los padres están sonrientes, Ese pero es por el- lo menos que estén al lado, ¿verdad? Claro, que jueguen claro. con ellos, que les den atención. Así mismo es. Yo creo que los niños nos dan la oportunidad de vivenciar de vuelta ese niño que tenemos adentro también. Y es Sí. importantísimo. Y si logramos conectarnos de esa manera con los hijos, nos produce una tremenda satisfacción y un bienestar también a los adultos, tanto al niño como al adulto, Claro, ¿verdad? claro. Bueno, el tema entonces no es en llenarle de cosas y que porque va a tener el último, ahora no es los juguetes, ahora es celular. Sí. Los chicos quieren el ultimísimo celular y bueno, y no viene por ahí la mano y qué difícil para los padres, cada vez más difícil. Es difícil. Pero tenemos que entender que el amor es una cosa muy importante. Si un niño le ama y respeta al padre, a la madre, va a poder entender estos límites, ¿verdad? Porque siempre va a haber alguien que tiene más. Sí. ¿Entendés? Si uno va por la cuestión de tener lo último y lo más nuevo, siempre alguien va a tener más, algo más lindo, mejor, lo más nuevo, y no podemos estar expuestos a eso constantemente, ¿verdad? No, y tampoco una competencia, ¿verdad? Tampoco una competencia, ¿verdad? Entonces, saber poner esos límites y a valorar lo que tienen. Perfecto. Hacemos un cortecito, a la vuelta continuamos, parte final. Cuatro minutos nos falta de programa y tenemos otro material, preguntas, muchas cosas más. Vamos. La tarea de los padres. En esta época es mucho más compleja porque requiere creatividad para fijar normas y límites, pero también se tiene la oportunidad de crear lazos más estrechos, analizar juntos, viendo la televisión en familia, de qué manera la publicidad ilusiona falsamente. Con esto, se fortalece el juicio del niño, se confía en su capacidad de comprender, dando la oportunidad de salir del lugar pasivo y conectarse con los valores humanos. Luchar contra la publicidad no es la solución, ya que los niños no tienen las herramientas cognitivas ni emocionales para comprender lo irreal de las expectativas creadas. Pero por ese motivo, es importante recalcar en la familia los valores, que es lo más importante como núcleo, las actitudes ante la vida, los amigos, los objetos, el valor de las personas y los sentimientos. Ese es el punto, como que requiere de mucha creatividad de los padres hoy día para poner límites, ¿verdad? Para saber hasta dónde ceder, qué cosas compartir y otras poner límites. Y es importantísimo, como decíamos, ¿verdad? Un poco, enseñar estos valores que tienen que ver con el amor, con la amistad, con todo lo que tenga que ver con las emociones, ¿verdad? Y con los sentimientos, para que ese niño sea el día de mañana un adulto que pueda conectarse con sus afectos, que pueda existir con una autoestima, ¿verdad? Mucho más estable, más saludable. Todo esto depende de nosotros, los padres. De allí que yo creo que esta es la tarea más importante y esta es la herencia más importante que podemos dar a los hijos. Así mismo. Aurora,
gente padres que están con problemas para lograr esa comunicación con los hijos o cómo poner límites, ellos pueden acudir a vos. Vos podés darle así una referencia, unos consejos profesionales. Claro que sí. Yo creo que es importantísimo que la gente recurra, ¿verdad?, a buscar ayuda, porque estamos acostumbrados a invertir en cualquier cosa, ya sea nuestro tiempo o nuestro dinero, pero no nos damos cuenta que en nosotros está lo más valioso, ¿verdad? Y que con una consulta, con una ayuda de una persona especializada, podemos hacer que nuestra vida sea mucho más interesante para nosotros mismos y para nuestra familia, ¿verdad? Así es que cuando quieran, y de hecho que muchísima gente me llama y charlamos, ¿verdad? Qué gusto. Con mucho gusto. Espero. Perfecto, bueno, seguro, porque es algo tan importante educar a los hijos. Uno quiere educarlos de la mejor manera posible, pero muchas veces no cuenta con las herramientas o con el conocimiento de qué sería lo mejor en este caso, porque cada hijo es diferente. Así mismo. No se puede ser igual con todos, ¿verdad? Los hermanos son diferentes, son momentos especiales de la pareja que cambia con cada hijo, ¿verdad? Y entonces nadie es igual. Perfecto, Siempre. bueno, y por suerte te tenemos a vos que nos vas a ayudar en todo eso. Terminó el programa. Aurora, muchísimas gracias por tu presencia y por todo lo que aprendemos contigo. Y bueno, yo y todos nosotros que vemos el programa también. Muchas gracias, Vivi, por la invitación y un saludo a tu audiencia. Para mí es un placer siempre estar aquí. Así es que hasta pronto. Gracias, hasta el próximo programa. Nosotros nos despedimos, espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.